días. Buenos días. Hoy tenemos muchísima información. Vamos muy rápido a presentar toda la información. Tenemos primero a Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, que nos va a dar información sobre el avance de los programas de bienestar. Después vamos a hablar de vivienda, de los avances que hay en el Programa Nacional de Vivienda y también noticias del Infonavit con Octavio Romero. Y después vamos a hablar sobre el Tren Maya, una promoción especial de estas vacaciones para el Tren Maya. Vamos con la información y luego contestamos sus preguntas. Adelante, Ariadna. No, me faltó Profeco. Vamos rápido, Profeco y luego Ariadna. Perdón, es muchísimo el día de hoy. Adelante. Breve. Sí, doctor. Bueno, muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Quienes quieren los precios, nosotros estamos convencidos que un consumidor informado no será engañado. Bien, en el monitoreo que realizamos del precio de la canasta, encontramos que la canasta de 24 productos más barata de todo el país está en Bodega Aurrera 38.69 en Cuernavaca, Morelos, a un precio de 704 pesos con 10 centavos. Y la más cara en Cancún, Quintana Roo, en un Walmart, en 1,006 pesos con 90 centavos. Recordar que la meta es que la canasta cueste menos de 910 pesos, de acuerdo al compromiso de las tiendas con la presidenta en este paquete en contra de la inflación y la carestía. Adelante, por favor. Perdón. Palomita y tache para Walmart Cancún 1. Adelante. Bien, hicimos el mismo ejercicio de la semana pasada en 3 ciudades, ahora fue Querétaro, Aguascalientes y Ecatepec, y la canasta más barata que encontramos fue en la Bodega Aurrera Centro Constituyentes en 843 pesos con 50 centavos. Palomita. Y la más cara en Chedraui Centro Sur también la encontramos en 874 pesos con 40 centavos. Y aquí no le vamos a poner tache porque efectivamente está por debajo de los 910 pesos. Entonces, en reconocimiento vamos a darle una palomita. Aunque sea la más cara, está por debajo de lo acordado. En Aguascalientes, Walmart Plaza Galerías se encontró en 846 pesos con 30 centavos, palomita. Y en Chedraui, también en el centro de la ciudad, en 882 pesos con 30 centavos, otra vez palomita. Y en Ecatepec de Morelos ya se adelantó la palomita, pero hay que dársela en 851 pesos con 95 centavos. Y en Bodega Aurrera, en la misma plaza comercial, la encontramos en 917 pesos con 10 centavos. Y aquí sí, tache. Adelante, por favor. Bien. Lo mismo de la vez pasada que hicimos con el arroz, ahora lo estamos haciendo con frijol, no tanto calificando la tienda, sino la marca. Encontramos de nuevo la marca Verde Valle en un rango de precio entre 44 pesos y 69 pesos, misma presentación en distintos supermercados, por lo tanto le vamos a dar un tache. Y las dos marcas más baratas fueron la marca Ley y la marca Precisimo, que es la marca libre de la tienda Soriana, que la encontramos en un rango entre 22 pesos y 29 pesos. Entonces a estas dos marcas les vamos a dar una palomita, para que se den una idea y para que las familias sepan. En la compra de un paquete de esta marca pudieran comprar hasta 3 paquetes de aquellas dos que estamos señalando. Adelante, por favor.
Por instrucciones de la presidenta, continuamos con el monitoreo del precio de la tortilla de tortillería. Incrementamos ahora nuestra muestra a 530 tortillerías y vamos a seguir semana con semana incrementándola. La más barata la encontramos en Querétaro en 16 pesos, en la colonia Lomas de Casablanca, por lo tanto Palomita, y la más cara en Hermosillo, Sonora, en 32 pesos, en una tortillería ubicada en la colonia San Benito, Tache. Mismo ejemplo en las mismas ciudades que determinamos para el comparativo en las canastas básicas. Ya dijimos en qué tortillería está más barata la tortilla en Querétaro, Palomita, y la más cara la encontramos en 26 pesos en la misma colonia, por lo tanto Tache. Aguascalientes, tortillería 5 de Mayo en la colonia Ojo Caliente 1, 22 pesos Palomita, y 24 pesos en la colonia Fraccionamiento Las Brisas, 24 pesos Tache. Y en Ecatepec, en las mismas colonias, también encontramos la más cara y en la misma colonia, la más cara y la más barata. La más cara tortillería Xitle Palomita en 20 pesos y la más cara tortillería Azteca en 22 Tache. Adelante. Terminamos rápido, tantito para atrás. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dijimos que les íbamos a platicar en verdad esta idea que tenemos de que en algunos establecimientos se simulan descuentos durante el Buen Fin? Bueno, aquí vamos a presentar 3 buenas prácticas y 3 malas prácticas. Adelante. Buena práctica, Sears por una pantalla de 86 pulgadas en Lindavista Gustavo Amadero. Durante el tiempo de monitoreo que monitoreamos los precios del 1 de septiembre hasta el Buen Fin, encontramos que esta televisión efectivamente la tenían en 39,999, 39,999 y sí bajó y sí tuvo el descuento durante el Buen Fin en 19,995 pesos. Misma cadena, pero ahora en Sonora, con una estufa de 6 quemadores marca Whirlpool. Sí tuvo el precio de 15,299 durante nuestro monitoreo y bajó a 8,414. Y finalmente esta pantalla de 55 pulgadas en la bodega Horrera Arboledas en Guadalajara, Jalisco, sí estuvo en 9,999 en nuestro monitoreo y bajó a 6,890 pesos. Por lo tanto, estos establecimientos les vamos a dar por buenas prácticas una palomita. Ahí viene la simulación, adelante. Este es el caso más emblemático, una licuadora Tefal Ultraforce en Liverpool Parque Delta en Cuauhtémoc, Ciudad de México. Estuvo jugando con el precio desde la tercera semana de septiembre, 1,236, 1,649, 1,154, otra vez 1,649, 1,150, otra vez 1,649, 1,154, 1,071 y durante el Buen Fin, ¡pum!, lo vuelve a subir a 1,649 pesos. El mismo caso de Electra Fresno en Guadalajara, Jalisco, con este refrigerador, estuvo jugando de 11,999, llegó a bajarlo a 6,999 y durante el Buen Fin lo vendió en 10,499, simulando descuento. Y finalmente Walmart, esta lavadora Mave de 18 kilos en Tlanepantla, lo mismo estuvo jugando con el precio de 8,999 a 9,000, a 8,000, a 9,000, 9,000, 9,000 y lo dejó finalmente en 9,000 sin realizar el descuento que estaban ofreciendo. Por lo tanto, a estos establecimientos con estas prácticas les vamos a dar un tache. Adelante, por favor. Sí, decirles que ya tenemos el comparativo de precios de artículos de Navidad que se consumen mucho durante esta temporada. Aquí está el ejemplo de arbolitos de Navidad naturales, los dejamos así exhibidos, pero pueden consultar todo en la página de internet. Adelante. En coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía Gustavo Amadero, a partir de hoy establecimos un operativo de atención y de protección de las personas consumidoras que van a realizar la peregrinación al Templo Mariano. Ahí están los teléfonos y la ubicación de los módulos. Adelante. Y finalmente recapitulamos. La canasta básica debe de costar menos de 910 pesos. Ojo con las marcas que se pasan de listas, como en el ejemplo que dimos de arroz y frijol. Las tortillas pueden variar de precio según su proceso de elaboración. Sí existieron simulaciones durante el Buen Fin. Lo más importante es informarnos, hay que consultar los precios en nuestros ejercicios de quién es quién. Peregrinos, estamos para cuidarlos, utilicen nuestros módulos de orientación y quejas. Ahí está la página de internet para que consulten completo los estudios. Es todo, muy buenos días, gracias, presidenta. Ariadna.
Con el permiso de la presidenta, buenos días. Vamos a presentar los avances de los nuevos programas de bienestar. Adelante. En el caso del programa de la pensión Mujeres Bienestar, estamos ya llegando a 965,000 mujeres que se registraron entre los meses de octubre y noviembre. Ya se cerró el registro. Es importante recordarles a las mujeres que durante el mes de enero y febrero se van a entregar las tarjetas. Quienes se registraron en octubre las recibirán en enero. Quienes se registraron en noviembre las recibirán en febrero y se va a ir dispersando a la semana siguiente de manera inmediata. Así que nos da mucho gusto que avanzamos muy bien en el programa. Y nos preguntan qué pasará con las que van a cumplir, por ejemplo, 63 años en enero. Cada bimestre se va a abrir el registro junto con la pensión de adulto mayor, la que ya veníamos trabajando en los meses de febrero, en marzo, en abril, en junio, en agosto, en octubre y en diciembre. Cada 2 meses se podrán registrar porque irán cumpliendo años. Y cuando cumplan los 65 años, las mujeres pasarán automáticamente a la pensión para el bienestar de los adultos mayores. Adelante. En el caso del programa Salud Casa por Casa, ya hemos visitado 3,210,000 viviendas, en donde nos hemos acercado a preguntarle a los adultos mayores y a las personas con discapacidad su estado de salud, cómo se sienten y otras preguntas que ya hemos comentado. Vamos avanzando en el censo porque próximamente ya entre enero y febrero estamos ya capacitando y echando a andar el trabajo de las enfermeras, los médicos, las médicas. Adelante. Y bueno, recibimos un buen número de solicitudes para incorporarse al programa los médicos y las enfermeras. Requerimos aproximadamente 22,500 médicos o enfermeras, esa es la meta que tenemos planteada y se registraron casi 120,000 personas de todo el país. Avisarles que a partir del próximo lunes 16 de diciembre se les va a enviar un mensaje a quienes ya quedaron dentro de la contratación de este personal. En enero vamos a hacer toda su contratación y certificación para que en febrero ya empiecen a realizar su visita ya los médicos y enfermeras en las viviendas de los adultos mayores y de las personas con discapacidad. Es importante reiterar que también estamos atendiendo a las personas con discapacidad. Adelante. Y finalmente, informar, Presidenta, y al pueblo que ya concluimos el operativo de pago de las pensiones y programas de bienestar en 2024. Este último bimestre alcanzamos un padrón de 14.4 millones de personas que recibieron sus programas. Y esta inversión fue de 534,000 millones de pesos, solo de estos 4 programas. La pensión de adulto mayor, la pensión de personas con discapacidad, el programa de madres trabajadoras y también el programa Sembrando Vida. Los demás programas, como ustedes recordarán, se adelantó todo el pago porque este año tuvimos proceso electoral. Es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias. Sedatu. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta, compañeros de los diferentes organismos del Gobierno federal, amigos de los medios de comunicación, reciban un saludo de la doctora Edna Vega, quien en este momento está representando a México en Nairobi
en la Asamblea General de ONU Habitat para que identifiquen ONU Habitat, así como la UNESCO entre las organizaciones de las Naciones Unidas representa la educación. ONU Habitat se refiere a los asentamientos humanos en el mundo y México tiene la presidencia, en este caso, en lo que es el Consejo de ONU Habitat. Iniciamos con los avances del programa de vivienda. Aquí nada más haciendo un recordatorio. Dentro de la meta sexenal, recordarán, tenemos 1 millón de viviendas nuevas para cubrir en este sexenio, 450,000 acciones de mejoramiento y ampliación que también se estarán llevando a cabo y 1 millón de escrituras que también se tienen previstas para este periodo. Ahora, ¿cuál es la meta para el año 2025? También recordándola, son más de 120,000 viviendas nuevas, son 100,000 acciones de mejoramiento en la zona oriente del Estado de México, insisto, para el año 2025 y más de 120,000 escrituras también para el año 2025. La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos? Al día de hoy tenemos una reserva territorial conformada por 261 predios. De estos 261 predios ya abarca lo que es la meta de suelo de tierra que se requiere para el 100% del año 2025. Lo cual representa en superficie 2,584 hectáreas. De manera adicional, en este momento, de manera adicional a los 261 predios, se están analizando 56 predios más, analizando en términos de que tengan acceso a infraestructura, que tengan proximidad a lo que son servicios de educación, cultura, salud, etcétera, sobre todo que contribuyan al desarrollo humano de las personas, que tengan una conexión directa con asentamientos humanos existentes, ya sea de manera intraurbana o periurbana, y también que no se encuentren en una condición de riesgo y de manera adicional, haciendo valer el derecho humano a la movilidad, estén cercanos o contiguos a lo que son vías primarias o secundarias. Estos predios que se han identificado son del gobierno federal, de gobiernos estatales, son parte de la reserva del Infonavit y también de gobiernos municipales. Se han instalado todas las mesas de coordinación en las 32 entidades federativas con respecto a las 32 entidades federativas y se han firmado al día de hoy 3 convenios de colaboración con Baja California Sur. Recordarán, fue el primero en el cual estuvo como testigo de honor la presidenta. Después se firma en Tamaulipas y en Sonora. Tenemos previsto en lo que resta del año por lo menos firmar un tanto más de convenios con diferentes entidades federativas, si no es que un poco más. Y en relación a los proyectos de cada uno de estos conjuntos de vivienda, se están desarrollando ya muchos de ellos y en las intervenciones de mis compañeros Rodrigo de CONAVI y Octavio de Infonavit estarán explicando el detalle al respecto. La siguiente, por favor. Sin más, yo cederé la palabra a Rodrigo Chávez para que nos comentara lo correspondiente a CONAVI. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos, compañeros funcionarios. De la parte que nos toca la Comisión Nacional de Vivienda, que son 500,000 viviendas en el sexenio y 300,000 mejoramientos, para el 2025 vamos a construir 50,000 viviendas nuevas y 100,000 mejoramientos en la zona oriente del Estado de México. La que sigue. ¿Cómo vamos en el suelo para la construcción de las viviendas? Tenemos ya en CONAVI 137 predios en 25 entidades del país, que son la Reserva Territorial Federal, Estatal y Municipal. De estos 137 predios se dan como resultado 2,199 hectáreas. Hacemos una proyección de 180 viviendas por hectárea, nos darían alrededor de 280,000 acciones de vivienda. De este suelo, estamos ya trabajando como suelo viable 120 predios que nos dan 100,861 hectáreas y una proyección para 261,000 viviendas.
Ya tenemos trabajando en proyectos ejecutivos, trabajos técnicos en 62 inmuebles, que son 334 hectáreas para 55,000 acciones de vivienda. Con eso estaríamos cubriendo el programa de vivienda 2025 de la CONAVI y estamos trabajando por asignar 58 predios que suman 1,527 hectáreas, que nos darían un total de 206,000 acciones de vivienda. Esto lo estamos trabajando a través de organismos ejecutores de obra, que son empresas que ya se venían trabajando en CONAVI y se vienen registrando para colaborar en el proyecto, y con equipos técnicos que están desarrollando los trabajos ejecutivos. Para el mejoramiento de vivienda se iniciaron los trabajos en noviembre con el apoyo de los servidores de la Nación, y llevamos ya un avance importante para la asignación de las 100,000 acciones de mejoramiento de vivienda. Para el 6 de diciembre tendremos ya 50,000 expedientes ya dictaminados para que a principios de enero se les pueda entregar su tarjeta para la dispersión de los recursos, y para febrero cumpliríamos con los 100,000 para que en marzo inicien los trabajos de mejoramiento de las viviendas de las 100,000 familias en la zona oriente de la ciudad. ¿Cómo es que vamos a integrar la demanda? ¿Cómo es que vamos a integrar la demanda de los solicitantes para este programa? Bueno, se van a priorizar 3 rubros, que son la reubicación de habitantes que viven en zonas de alto riesgo, la población que vive en rezago habitacional y en los polos de desarrollo. Los servidores de la Nación realizarán la cédula de información socioeconómica y llevarán a cabo el levantamiento y la integración del expediente individual. Si la demanda de vivienda es mayor a la disponibilidad de los beneficiarios cumplen con los criterios que establece la normatividad de la CONAVI, la selección será a través de sorteo, priorizando mujeres jefas de familia, madres solteras, población indígena, adultos mayores y personas con discapacidad y jóvenes. Esto quiere decir que, en resumen, ya estamos trabajando en las 50,000 acciones de vivienda para el 2025, y habrá 2 prototipos de vivienda. El de 60 metros para las familias beneficiarias. Se otorgarán financiamientos subsidiados a la población no derechohabiente que su ingreso familiar no rebase el 2% y será a una tasa del 0%. Para jóvenes que trabajan y jóvenes que estudian, habrá prototipos de 40 metros de vivienda en renta, que se pagará una renta asequible que no rebase el 30% de las y los jóvenes trabajadores, y para las y los jóvenes estudiantes se realizará un estudio socioeconómico. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos y a todas. Para la dispersión de este programa para la población no derechohabiente, la Financiera para el Bienestar, como oferente de servicios financieros básicos, apoyará el programa de vivienda anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum. En específico, en la que sigue, por favor, en la dispersión de los apoyos y los créditos de las personas que no son derechohabientes. Aquí estamos viendo, la CONAVI va a generar las listas precisamente de todas las personas beneficiarias y también de aquellas empresas que participarán en este programa. La dispersión la hará Financiera para el Bienestar, ya sea directamente a las personas o a las constructoras. Y como se observa en la lámina que sigue, en el esquema operativo, Financiera para el Bienestar indicará a las personas cuál será el monto de su crédito y les entregará la tabla de amortización. Como ya se mencionó, la tasa de interés para todas aquellas personas que su salario mínimo es hasta de 2 salarios, tendrán tasa de interés de 0%. Las personas beneficiarias reciben su vivienda,
firman el contrato de crédito y en ese momento se les entregan las indicaciones de dónde y cómo realizarán sus pagos. Estos pagos se realizarán, ahí está muy claro, en las sucursales de Financiera para el Bienestar, que como ustedes saben contamos con 1,700 en todo el país, por lo cual seguramente tendrán una muy cercana. Y algo muy importante es que todos los pagos, todos los reembolsos, todos los abonos que se hagan al pago de las viviendas se guardará en un cajón específico del fideicomiso con el cual contamos para que estos se destinen otra vez a más viviendas. Es cuanto. Gracias. Octavio. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, para informarles los avances del Infonavit en el Programa Nacional de Vivienda, instruido por la Presidenta de la República. Si me permite, Presidenta. Sí, adelante. Por favor. Bueno, pues la instrucción de la Presidenta fue que desde el Infonavit se constituyera una empresa para la construcción de 1 millón de viviendas en esta administración, de las cuales 500,000 para derechohabientes del Infonavit que perciban ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos y 500,000 para la CONAVI y para el FOVISSSTE. Adicionalmente vamos a seguir financiando para 2,150,000 créditos de adquisición de vivienda, de terrenos y construcción de los esquemas actuales de financiamiento. Y vamos a tener 1,250,000 créditos para mejoramiento y rehabilitación de viviendas. Esto implica un incremento de 25% en relación a la meta o al objetivo que se logró en la administración pasada. La que sigue, por favor. En cuanto a reserva territorial, la que sigue, informarles que dentro del Infonavit ya tenemos, como parte de la reserva propia del Infonavit, en 10 estados, 39 predios que suman 60 hectáreas, de las donaciones de la Reserva Federal, estatal, municipal y de privados, en 23 estados, 80 predios que suman 278 hectáreas, y de la Reserva Federal, estatal y municipal, compartida con CONAVI, son en 14 estados, son 18 predios que suman 154 hectáreas. El potencial que tenemos de construcción de vivienda para el próximo año es entonces de 96,000 viviendas, que si descontamos las que corresponden al CONAVI, a la CONAVI en estos predios compartidos, serían de alrededor de 86,000 viviendas, con lo que estaríamos prácticamente cubriendo la meta del próximo año. La que sigue, por favor. Bueno, informarles también que ya se firmó un convenio marco de colaboración entre el Infonavit y el Tecnológico Nacional de México para la elaboración de los proyectos arquitectónicos. Van a participar alumnos y profesores de 64 planteles ubicados en 29 entidades federativas. De manera que están en 92 proyectos arquitectónicos ya en manos del instituto, 12 nos los van a entregar el día 22 de diciembre de este año, ya en los próximos días, y se corresponden a estos estados: Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, todos los que aparecen. El 29 de enero, ya del próximo año, 12 proyectos, y 68 el 30 de marzo de 2025, con lo que tendríamos ya 92 proyectos arquitectónicos elaborados. La que sigue, por favor.
Para los 23 conjuntos, los primeros 23 conjuntos habitacionales, el día de hoy, 9 de diciembre, ya se inicia en el campus Iztapalapa la primera etapa la etapa de evaluación y selección de 60 proyectos arquitectónicos correspondientes a los primeros 23 conjuntos habitacionales que serán construidos en 10 estados, en Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Y esto representa ya las primeras 18,000 viviendas. La que sigue, por favor. Bueno, ahora hablaríamos del tema de la congelación de saldos. En la ocasión anterior les platicábamos que en el Infonavit hay una cartera de alrededor de 6.2 millones de créditos de vivienda, de los cuales 4 millones se otorgaron en condiciones en las cuales la gente o los derechohabientes pagaban intereses y capital, pero en lugar de disminuir los montos de su crédito aumentaban porque, entre otras cosas, a cada año le sumaban a la deuda del derechohabiente el incremento que había habido en el salario mínimo, de manera que en lugar de bajar, cada año subían y al finalizar el plazo del crédito podían subir hasta en 5 o en 6 veces el monto original sin haber pagado la casa. Entonces, la Presidenta de la República nos autorizó nos instruyó, más que autorizó, buscar una solución a esos 4 millones de créditos que tienen esta característica de no bajar sino subir. Entonces, ¿qué hemos hecho al respecto? Bueno, de estos 4 millones, los primeros 2 millones se congelaron a partir del 11 de noviembre. ¿Qué significa congelaron? Significa que ya no van a subir, que en el punto en el que se encuentran, ahí se mantienen. Pero eso no es suficiente, porque hay muchos derechohabientes que ya a estas alturas han pagado más de lo correcto. Entonces, a partir del 10 de diciembre, o sea, de mañana, 500,000 créditos adicionalmente al congelamiento van a recibir beneficios adicionales que consisten en disminución de tasa de interés, disminución de mensualidades y o descuentos en los saldos que actualmente tienen. Esto va a ser a partir del 10 de diciembre y se va a ver reflejado en el primer estado de cuenta del primer trimestre del 25, pero retroactivo al 10 de diciembre. Luego vamos a continuar con un paquete de esos 2 millones de 800,000 más que van a tener el mismo beneficio que estos: disminución en intereses, disminución en mensualidades, disminución en los saldos, y eso va a aplicar en febrero de 2025. Y finalmente hay un universo, o no un universo, sino un subconjunto de los 2 millones del orden de 700,000 créditos que ya desde octubre de este año se están atendiendo en las delegaciones del Infonavit en los estados, de manera que las personas que llegan, que pertenecen a este conjunto, ya están teniendo disminución de intereses, quitas en saldos y disminución en mensualidades. Esto es para los primeros 2 millones de los 4. La que sigue, por favor. Adicionalmente a estos 2 millones, desde que inició esta administración, empezamos con quitas de intereses, de montos, de
mensualidades, disminuciones, y ya llevamos a estas alturas de la administración 43.863 créditos congelados con beneficio adicional de disminución de mensualidad, interés y descuentos al saldo. Estos son los estados, el número de derechohabientes por estado que se han beneficiado y que suman 43.800. Entonces, llevamos un buen avance en este sentido. La que sigue, por favor. Y hablamos de 4 millones. ¿Qué va a pasar con los otros 2 millones restantes? Bueno, en estos próximos días se va a hacer el cambio de ley del Infonavit, probablemente en esta semana, y a partir de este cambio de ley del Infonavit, estos 2 millones de créditos también van a ser congelados, van a ser congeladas las mensualidades, se van a otorgar suspensiones en los pagos, pero a diferencia anteriormente, ya no se van a generar intereses cuando el trabajador pierde el empleo. Este era un problema porque si el trabajador perdía el empleo, seguía generándose intereses y era un doble daño porque no había ingreso para el trabajador, pero sí había un incremento en su monto. Entonces, uno de los beneficios de este cambio de la ley del Infonavit va a ser, y eso va a ser a partir de que se autorice el cambio en la ley, va a ser que este beneficio lo van a tener, independientemente de que también van a tener descuentos en tasas de interés, en mensualidades y en saldos, en los montos que actualmente tienen. La que sigue, por favor. Estos son los 2 millones a los que nos referimos. A partir de este año, 500,000 de esos 2 millones ya pueden ir a las delegaciones y a los centros de servicio y ya se les va a atender y se les van a empezar a otorgar ya los beneficios. Y el 1,5 millones restantes, de manera automática, se les van a entregar los beneficios en este primer semestre, que es mantener o disminuir la tasa de interés y en algunos casos el descuento al saldo actual. La que sigue, por favor. Bueno, tenemos, Presidenta, algunos testimonios que si autoriza los podríamos pasar. Yo muy agradecida con la Presidenta Claudia Sheinbaum y con usted como director general del Infonavit, porque pues ahorita con la discapacidad de mi esposo pues podemos salir adelante y vamos a pagar pues nuestra mensualidad para obtener ya el título de nuestra casa. Me siento bien y pues darle las gracias a usted más que nada por el descuento que nos dan y poder pagar y tener, así que tener las escrituras de la casa. Muchas gracias también a la Presidenta Sheinbaum. Ella fue la que nos dio la instrucción. Sí, muchísimas gracias y pues gracias. Pues no, pues qué más agradecido de esta sorpresa, ¿no? Y un saludo a la Presidenta Sheinbaum por esta decisión tan importante y muy importante para nosotros los trabajadores que la verdad sí batallamos con estos detallitos, ¿no? Y feliz de estar con ustedes también aquí, que nos visitan este estado tan bello y pues agradecido más que nada, ¿no? Muchas gracias. No, pues gracias a la Presidenta, fui beneficiado y estoy totalmente agradecido. Todo real, ¿eh? Y gracias por todo, ¿verdad? Ay, muy emocionada. Ya hace mucho que quería que fuera a mi casa y pues se me hace muy bien. Y sabes que fue la Presidenta de la República quien nos estudió. Doctora Claudia Sheinbaum. Muchas gracias. Pues estoy nervioso, pero de la emoción. No, pues estoy tremendamente agradecido con la Presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, me siento
emocionado de todo esto. Y qué bueno, porque yo sentía una incertidumbre desde hace mucho tiempo cómo le iba a hacer para pagar todo esto. Y ahorita pues es una bendición muy grande. Gracias a mi Dios y a la presidenta Claudia por este apoyo que nos está brindando Infonavit y Claudia, porque es realidad lo que está pasando por medio de Infonavit. Muchas gracias. ¿Cuánto presenta? Gracias. Tren Maya. ¿Me prestas? Muy buenos días a todas y a todos. Es un gran gusto estar aquí en la Mañanera del Pueblo nuevamente. Muchas gracias a nombre de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Tren Maya, de los 1,509 trabajadores que integramos la empresa. Muchas gracias por permitirnos estar el día de hoy. Voy a hablarles de un tema inusual. Es la primera vez que vamos a hablar de paquetes turísticos por parte del Tren Maya. En la siguiente lámina, si me ayudan, por favor. Lo que hicimos es un esfuerzo, cumpliendo las instrucciones de nuestra presidenta, de mi gran secretario. Pretendemos acercar servicios turísticos precisamente para la temporada vacacional de diciembre. E hicimos un esfuerzo para que las empresas sectorizadas a la Secretaría de la Defensa Nacional, que son el Tren Maya, el GAPSACOM, Mexicana de Aviación y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pudiéramos ofrecer estos paquetes y la infraestructura y servicios que nosotros administramos a través de la aerolínea, a través del Aeropuerto Internacional, los 4 hoteles Tren Maya que ya fueron aperturados. El 28 de noviembre se aperturó el Hotel de Tulum, el 1 de diciembre inauguramos el hotel de Chichén Itzá y el 15 de diciembre inauguraremos los hoteles de Calakmul y el hotel de Etzna. Esos 4 hoteles son los que están incluidos en estos paquetes y vamos a inaugurar el hotel de Nuevo Uxmal el 1 de diciembre y el hotel de Palenque el 28 de febrero. Va a ser el último que inauguremos. También se incluyen los parques de La Plancha, el parque de Tulum, el parque del Jaguar y también el parque de Nuevo Uxmal, que será inaugurado el 1 de enero. Hemos estado trabajando en colaboración con los 5 estados de la República que constituyen la ruta del tren, estados Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La idea es transmitir y vivir la cultura maya como eje de una experiencia turística inolvidable. En la siguiente lámina, por favor. ¿Qué es lo que tienen en común todos los paquetes? Todos los paquetes incluyen salir y llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que además es uno de los más bonitos del mundo, no lo digo yo, ya es un reconocimiento mundial que le otorgaron el Premio de Versalles y por tanto queremos aprovechar y difundir la importancia de este aeropuerto. También incluye vuelos en Mexicana con un 25% de descuentos, incluye una maleta de 25 kilogramos y la flexibilidad de horario y de fecha, cambios de horario y de fecha que no lo otorgan todas las líneas aéreas. También arriba a los aeropuertos administrados por el GAPSACOM, que son el de Palenque, el de Campeche, el de Tulum y el de Chetumal, y los 2 que son administrados por iniciativa privada, Mérida y Cancún. Los traslados en Tren Maya con una tarifa de turista nacional con un 50% de descuento. Todos los traslados que hagamos así serán. Y como dije, el hospedaje en los hoteles Tren Maya, que tienen la particularidad de ser hoteles de 4 estrellas y que están precisamente cerca de las zonas arqueológicas más insignes de aquí de nuestro país. En la siguiente, por favor. Voy a darles el comparativo. De los 10 paquetes turísticos les voy a hablar solamente de 2. Aquí está un paquete que se llama Joyas de la Cultura Mexicana. Es salir del AIFA, llegar al aeropuerto de Tulum, alojarse en el hotel de Tulum, que está precisamente dentro del Parque del Jaguar. Ahí visitamos el Museo de la Costa Oriental y una serie de atracciones que tiene el propio parque. También al siguiente día salimos, nos trasladamos de la estación Tulum a la estación Bacalar. Podemos llegar caminando del hotel a la estación Tulum. Sin embargo, tenemos un transporte eléctrico que nos lleva desde el hotel hasta la estación. La verdad es que hay muchas comodidades para poder aprovechar. Y del tren nos trasladamos de Tulum a Bacalar
y podemos disfrutar de la laguna de Bacalar prácticamente todo el día, el fuerte de San Felipe, el pueblo mágico de Bacalar y una serie de atractivos que se tienen en esa zona para en la noche salir de la estación Bacalar a la estación Calakmul. Ahí nos vamos a trasladar hasta llegar al gran hotel, el Hotel de Calakmul, que se encuentra precisamente en esa zona arqueológica impresionante. Para el tercer día podamos visitar la zona arqueológica de Calakmul, el museo, el Cadvi, estar prácticamente todo el día. Es una zona arqueológica que requiere de verdad explorarla y que podamos amanecer al siguiente día y ver el amanecer desde las pirámides, porque se ve de verdad impresionante, es una vista hermosísima que se tiene desde la pirámide principal de 55 metros de altura y que podemos ver la selva de la Reserva Natural de Calakmul. Y después nos trasladamos de Calakmul a Estación Chetumal, tomamos también caminando, está a 100 metros de la estación de Chetumal al Aeropuerto Internacional Cruzas y salimos en vuelo de Mexicana al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El siguiente paquete que les platico es el de la Ruta de las Maravillas. Son 3 días y 2 noches, es llegando del AIFA al aeropuerto de Mérida, pasar el día en el Parque de la Plancha, en el corredor gastronómico, aprovechando la ciudad. Después nos trasladamos al siguiente día a la ciudad de Valladolid, hacemos un recorrido en la zona arqueológica de Ekbalam, después regresamos a Chichén Itzá, nos alojamos en el hotel de Chichén Itzá, que es un hotel hermosísimo también. Ahí pernoctamos, al siguiente día visitamos la zona arqueológica, después de la estación Chichén Itzá a la estación Mérida Tella, pasamos el resto del día en Mérida y regresamos al AIFA. ¿Cómo estamos difundiendo los paquetes? A través de la plataforma de la Secretaría de Turismo, el portal visitmexico.com, y a través de las páginas web de las 3 empresas, tanto Tren Maya, Mexicana como Gapsacom. En la siguiente lámina vemos un comparativo muy rápido de lo que estamos ofreciendo. Les garantizamos que estamos ofreciendo el precio más barato con relación con la oferta turística nacional. Eso es importante porque hicimos un comparativo utilizando otras líneas aéreas, otros hoteles de 4 estrellas también. Pues no podemos compararnos más que con hoteles similares y estamos garantizando un 24% en el paquete 1 más barato y un 34% en el paquete 2 que les he explicado, mucho más barato. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues porque podemos armonizar los servicios que estamos brindando las empresas y estamos tratando de atraer al turismo nacional a conocer al sureste. En la última lámina, invitarlos a todos para que conviertan al sureste de México en su destino. De verdad, es una oportunidad única y creemos que ha sido una gran idea de nuestra presidenta, Mijal secretario, para poder acercar esos servicios a más mexicanos. Recordemos que 5 de cada 10 pasajeros que se han movido en el tren a lo largo de este año son turistas nacionales. Muchas gracias. A continuación les voy a pasar un video y después les voy a hablar del primer aniversario. El Tren Maya conecta el corazón del sureste mexicano mediante una red de 1,554 kilómetros de vías férreas distribuidos en 7 tramos que recorren 5 estados. Este ambicioso proyecto enlaza 34 estaciones y 29 zonas arqueológicas reconocidas por su valor cultural e histórico, de las cuales 6 comparten conexión con los hoteles Tren Maya. Al día de hoy, gracias a una estrecha colaboración entre el Tren Maya, Mexicana de Aviación, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Gapsacom y las Secretarías de Turismo de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se han diseñado paquetes turísticos exclusivos. Estos paquetes integran itinerarios que combinan transporte, hospedaje y entretenimiento, ofreciendo a los viajeros una forma accesible y transformadora de explorar lo mejor del sureste mexicano. Cada itinerario ha sido cuidadosamente planificado para resaltar la majestuosidad de los destinos icónicos de la región. Desde las imponentes zonas arqueológicas de Palenque, Etzna, Uxmal, Chichén Itzá, Tulum y Calakmul, hasta los encantadores pueblos mágicos como Valladolid e Izamal, los paquetes ofrecen una experiencia total en la riqueza cultural y natural del sureste.
También incluyen visitas a las paradisíacas playas de Tulum y la espectacular laguna de Bacalar, sin olvidar la magia de los cenotes que adornan el paisaje de esta región única. La experiencia se complementa con el lujo y la comodidad de los hoteles Tren Maya, ubicados en sitios estratégicos como Tulum, Calakmul, Exna y Chichén Itzá, diseñados para integrarse armónicamente con el entorno natural y cultural. Además, los parques temáticos como La Plancha, en Mérida, y el Parque del Jaguar, en Tulum, ofrecen actividades que combinan tradición e innovación, creando momentos inolvidables. La colaboración entre estas instituciones y empresas no solo permite la creación de experiencias únicas, sino que también consolida al Tren Maya como un eje integrador del turismo nacional e internacional. Este esfuerzo sin precedentes rinde homenaje a la cultura maya, posicionando al sureste mexicano como un destino de clase mundial y brindando a los mexicanos la oportunidad de descubrir su riqueza turística y cultural. El Tren Maya no conecta solo destinos, conecta personas, historias y sueños. Es un puente entre el pasado y el futuro, una oportunidad para redescubrir nuestras raíces y construir un México más unido, próspero y orgulloso. Ven a deleitarte con la gastronomía del sureste mexicano. Ven y aventúrate dentro del corazón de la selva maya. Viaja al pasado con la riqueza histórica de las zonas arqueológicas. Crea momentos inolvidables en familia. Ven, vive y recorre las rutas del Tren Maya. Y si me permite hablar rápidamente sobre el primer aniversario. El próximo 15 de diciembre cumplimos un año y hemos preparado una estrategia para agradecer. A la siguiente, por favor, si me ayudan con la presentación. En la siguiente, una estrategia primero para celebrar, sí, el primer aniversario y destacar el impacto que ha tenido en movilidad el turismo y la conexión cultural en el sureste mexicano. Queremos agradecer a nuestros usuarios del Tren Maya por ser parte de este año, generar orgullo y sentido de pertenencia entre los mexicanos y continuar fomentando el turismo. En la siguiente lámina, por favor. Esta es la estrategia de difusión. Son videos, notas, comunicados, publicaciones y algunas actividades en estaciones. En la siguiente lámina, por favor. Informarles que la campaña inició el 6 de diciembre y culminará el 21 de diciembre. Los canales de difusión institucionales que tenemos y algunos medios de comunicación aliados. La firma es el primer aniversario del Tren Maya. El eslogan, el primer viaje siempre será inolvidable, porque así lo es. En la siguiente lámina, por favor. Estas son las publicaciones que pretenden reconocer el esfuerzo de la gente que colabora con nosotros, pero también a nuestros pasajeros. En la siguiente lámina, por favor, ahí vemos distintos ejemplos donde aparecen nuestros pasajeros con diferentes eslogans. En la siguiente lámina, ahí vemos a los maquinistas. Ahí está nuestra maquinista, la primera mujer maquinista del Tren Maya. El primer viaje, que fue el 16 de diciembre de Cancún. Esta es una salida de la gente que abordó ese primer tren. A la siguiente lámina, por favor. Ahí vemos cómo lo estamos sacando también a través de las aplicaciones, cuántos pasajeros hemos transportado. A la siguiente lámina, por favor. Vamos a tener diferentes eventos, entrega de artículos promocionales en las actividades que vamos a hacer de difusión, marcos fotográficos en las estaciones para que la gente se pueda tomar fotos, entregar algunos elementos conmemorativos. En la siguiente lámina, por favor. Este es el marco que se pondrá en las estaciones. La siguiente, rápido, por favor. Este es el cronograma de las actividades. Aquí está la difusión que estamos haciendo el día de hoy. Muchísimas gracias a la señora presidenta. Tenemos el evento inaugural de los tramos 6 y 7 el 15 de diciembre y la cancelación de nuestro timbre postal. Adelante, por favor. Hablamos el hashtag primer aniversario Tren Maya, un año de conexión, la cuenta regresiva de los días que nos faltan, las historias y posts de campañas diarias que se están publicando. En la siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina, ahí vemos, explicamos, vamos a tener unas actividades que son concursos que van a permitir obtener premios, que son viajes que vamos a hacer a través del tren, los 1,554 kilómetros, porque vamos a abrir el tramo 6 y 7 y en eso consisten los premios para 2 personas en diferentes viajes que les estamos ofreciendo para turistas locales. Adelante con el video en la siguiente lámina, por favor. ¿Te gustaría ganarte un viaje en el Tren Maya? Acá la de Timicaco, la que es Ebelaita de Niwa de She, Uyaski, Kawa de Timicaco, la de Kawa de Kiva, Kuski Bolom, Tilaklong.
El premio será un viaje redondo para 2 personas y podrán participar quienes son originarios y muestren su identificación oficial de alguno de los 5 estados por donde pasa el Tren Maya. Vela, hasta el 16 de diciembre participa en nuestro sorteo y llévate uno de los premios. Solo sigue estos pasos. Síguenos en nuestras redes oficiales. K. Dale me gusta a la publicación del concurso que se publicará en la página de Facebook el día de hoy a las 7 de la tarde. Comparte en los comentarios de esta publicación una foto en la cual aparezcas Yeteú Kishimbal para subirte al tren. No olvides etiquetar a tu acompañante de viaje. Chembello, ya estarás participando para ganarte un viaje en el Tren Maya. Recuerda que son 3 ganadores y serán los que tengan más reacciones en su foto. Invita a tus amigos para que reaccionen a la tuya. Para conocer más de los premios de este increíble concurso, lee la descripción de este video. Y festeja con nosotros un Yashi Tabasirikak. En la siguiente lámina, por favor, también hay un concurso para nivel nacional que tiene premios también. Este va a tener difusión en todo el país. En el siguiente, ahí viene el pequeño video. Adelante, por favor. Ganar un vuelo, hospedaje y boletos para viajar en el Tren Maya. Pues seguimos festejando el primer aniversario del Tren Maya. Gracias a todo su apoyo en redes sociales, preparamos un giveaway a nivel nacional para que tú también tengas la oportunidad de viajar a bordo del Tren Maya y conocer la belleza del sureste mexicano. De hoy hasta el 21 de diciembre participa en nuestro giveaway y llévate uno de nuestros increíbles premios. Solo tienes que seguir los siguientes pasos. 1. Síguenos en todas las redes sociales oficiales del Tren Maya. 2. Dale like a nuestra publicación del giveaway nacional publicada en nuestra página de Facebook. Y 3. Compártenos en los comentarios de esa publicación un video en el que nos cuentes por qué te gustaría viajar a bordo del Tren Maya y por qué quieres conocer el sureste mexicano. No te olvides de etiquetar a la persona con la que realizarías este increíble viaje. Y listo, ya estarás participando para tu diario del Tren Maya. En la siguiente lámina, por favor. Ahí nada más vamos a tener actividades institucionales. La siguiente, por favor, es el evento del 15 de diciembre, donde vamos a hacer la develación del timbre, el timbre postal que celebra este aniversario. Vamos a hacer un tiraje de 750,000 estampillas con el apoyo del Servicio Postal Mexicano y vamos a hacer la distribución a nivel nacional. La doctora, por supuesto, Claudia Sheinbaum nos va a apoyar con la develación del timbre. En la siguiente lámina invitamos obviamente a todos los organismos, a todos los que han participado en la historia, porque el Tren Maya se ha construido por muchas dependencias. El Tren Maya no es el esfuerzo de una sola persona ni de una sola institución, sino de muchos mexicanos. Aquí están la mayoría de los que participan. En la siguiente lámina, por favor, agradecerles. Vamos a hacer también un evento conmemorativo el 16 de diciembre allá en Mérida. La siguiente lámina es gracias por tu confianza, gracias por la confianza que nos dan. Es un pequeño videito que vamos a poner y el video del aniversario. Adelante, por favor. Todas y todos somos Tren Maya. Apenas hace unos días tuve el gusto de saludar a unas personas que venían de Las Paz, otros de Querétaro y un par de personas, adultos mayores de Querétaro. Les mando un gran saludo. La verdad es que me comprometí con ellos a saludarlos, señora presidenta, pero la señora de La Paz iba con sus nietos y de verdad iba tan emocionada porque era la primera vez que suben al tren. Los 2 adultos mayores, el señor con su esposa, hasta cantó un corrido a favor del Tren Maya. Es una cosa impresionante el cariño que le tiene al proyecto la gente. Muchísimas gracias y si me permiten el video nada más del primer aniversario. Gracias a todos. Muchas gracias a nombre del Gobierno de la República, a nombre de la Defensa Nacional, del Tren Maya, de los 1,509 trabajadores. Estamos ahí, 512 son mujeres y el resto hombres, pero vamos a llegar al 50-50. Esa es la obligación que tenemos en el tren. Muchas gracias. Todos nos acordamos de nuestro primer gran viaje. Esa emoción que nace de los sueños y de no saber lo que te espera. El primer paisaje que te dejó sin palabras. Tu primer encuentro con los dioses y ese primer abrazo con la eternidad. ¿Te acuerdas del primer amigo que hiciste en el camino? De esas pláticas que empezaron tímidas y terminaron con promesas de volver a encontrarse. El primer sabor que descubriste en estas tierras, en un bocado que guarda siglos de tradición.
Tu primera vez conectando con el alma de la selva. Tu primera vez maravillándote con el ritmo de estos bailes, los colores vibrantes de sus trajes y las historias que cobran vida en cada movimiento. Nuestro primer riel colocado, como un paso firme hacia el futuro. El primer vagón que partió llenó de nuevas historias los corazones de todos sus pasajeros. El inicio de un camino que une paisajes, pueblos y sueños. El primer momento en que escuchaste como un anuncio del inicio de una nueva era. Tu primer vistazo por la ventana, donde el paisaje se deslizaba como un poema frente a tus ojos, capturando un instante que quedará para siempre en tu memoria. Porque este primer año está hecho de tus primeras veces, de tus historias y del camino que seguimos recorriendo juntos. Hoy, con 34 estaciones y 16 rutas, seguimos transformando el corazón del sureste mexicano. En este primer aniversario, celebramos algo que va mucho más allá de los números. Hemos sido parte de los sueños y los caminos de 603,082 pasajeros, superando los 4,100 viajes y recorriendo más de 1,200,000 kilómetros, conectando no solo destinos, sino corazones y familias. De ellos, 167,901 son nuestros hermanos y hermanas locales, 281,593 son viajeros nacionales que recorren el país en busca de nuevas experiencias, 33,547 pasajeros que han cruzado fronteras y 120,041 son adultos mayores, estudiantes, maestros y personas con movilidad reducida. Este es solo el comienzo. A lo largo de todo el proyecto, hemos generado más de 600,000 empleos, construyendo no solo vías, sino también un futuro más próspero para el sureste mexicano. El Tren Maya traza un camino que sigue uniendo, acercando y llevando a todos hacia el futuro. Como prueba de que siempre podemos llegar más lejos, porque el viaje apenas comienza. Tren Maya, primer aniversario. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, general. Bueno, Diego, creo que si nos da tiempo al final cerramos con tu video porque ya son 8:40. Bueno, a ver, vamos con las preguntas. Adelante. Buenos días, Presidenta. Yulia Bonilla, del periódico La Razón. Preguntar, con este proyecto turístico, con estos paquetes, si tienen alguna estimación sobre la derrama económica que se prevé para el proyecto y cuáles son las capacidades de los hoteles, cuántos turistas esperan recibir. La capacidad de los hoteles. ¿Cuánto? Okay. Muchas gracias por tu pregunta. Perdón, ¿me dices tu nombre? Yulia Bonilla, del periódico La Razón. Mucho gusto, muchas gracias. Mira, el hotel más grande que tenemos es el hotel de Tulum, que tiene 350 habitaciones. El resto de los hoteles tienen 160 habitaciones. El hotel que tiene menos habitaciones es el de Calakmul, es el más pequeño de todos. Creo, no estoy seguro, pero creo que tiene 120 habitaciones, es el más chico. Todos los demás son de 160 y el de Tulum, que es de 350. Esa es la capacidad que tienen los hoteles. ¿Y tienen alguna estimación de la derrama económica que se espera para la derrama económica que esperan? ¿Tienen alguna estimación? La derrama económica, en los análisis que está haciendo el GAPSACOM, ellos tienen una proyección de tener ocupaciones del 60% en el próximo año. No puedo hablarte de números porque no los conozco, pero los investigo y me comprometo contigo a remitírtelos. Muchísimas gracias. Y en otro tema, Presidenta, preguntarle acerca de las últimas declaraciones, expresiones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, donde dijo que Estados Unidos es quien subsidia a México y a Canadá e incluso sugirió que ambos países deberían de adherirse como sus estados. ¿Cuál es su respuesta ante este planteamiento? Yo creo que vamos a dejar un poco este diálogo a través de los medios. Obviamente México es un país libre, soberano, independiente. Eso pues lo sabemos todos y así siempre lo tenemos que defender.
Entiendo que este subsidio del que habla pues tiene que ver con el incremento de las exportaciones de México a Estados Unidos y que son ya más que las importaciones. Pero el día de ayer yo planteé que en el evento que estuvimos en Nuevo Laredo, que la única manera de competir con otras regiones del mundo pues es mantener y fortalecer el tratado comercial, el TEMEC, porque más que vernos como competencia, pues hay que ver como un complemento. El presidente Trump fue quien firmó el TEMEC y Estados Unidos ha tenido muchísimos beneficios del tratado. Entonces, pues ya habrá momento para poder hablar de estos beneficios. Entonces, hasta ahí lo dejaría. Ok, Presidenta. Y bueno, en otro tema sobre la fecha de extinción de los órganos autónomos, si no me equivoco, todavía falta que esto se defina en las reformas a leyes secundarias. Saber si ya tienen alguna fecha precisa, pues también en el entendido de que a pesar de que es una decisión que toma el Poder Legislativo, pues también el Gobierno federal será el que recibirá pues las nuevas funciones, por ejemplo, en el caso del INAI. Entonces, si ya tienen alguna fecha. Está en la ley orgánica de la Administración Pública, que ya, no sé si ya se aprobó, lo reviso, no recuerdo si ya se aprobó la ley orgánica, pero recuerden que las funciones del INAI pasan a la Secretaría Anticorrupción y del Buen Gobierno. ¿Sería ya de inmediato entonces a partir de enero? ¿O sí, a partir de enero. Sí. Ok, bueno, y ahora sobre el tema del vuelo en Volaris, este pasajero que pues intentó desviar el avión hacia Estados Unidos, él argumentó que había recibido una amenaza en cuanto pues abordó el avión. Saber cuál es el estatus del pasajero, si se van a afincar algunas responsabilidades en su contra, ¿cuál es la situación? Sí, el día de ayer tiene que informarlo la Fiscalía General de la República y en el día se dará más información de este caso. ¿Pero se le van a adjudicar algún delito al Pues pasajero? sí, hay responsabilidad. Ok, y ya por exactamente qué delito, pues ya tiene que informarlo la Fiscalía. Ok, y bueno, ya en otro tema sobre los aspirantes al Poder Judicial, preguntarle, pues en las listas se han identificado nombres que pertenecen a grupos familiares como Sánchez Cordero, también el consejero Bernardo Batis, en el entendido, o bueno, ya que uno de los argumentos para la reforma judicial fue justamente pues combatir el nepotismo, que no haya más ¿Cuál es el familiar de Bernardo Batis? Su hija, si no me equivoco, también aspira a la Suprema Corte y también sobrino de la hoy diputada Sánchez Cordero, etcétera. Entonces, preguntarle si va a haber filtros, si se estaría considerando descartar, si hay coincidencias familiares, grupos grandes familiares en las listas, si se aplicaría algún filtro para ello. Las comisiones, hay 3 comisiones. Una del Poder Ejecutivo, otra del Poder Legislativo y otra del Poder Judicial, y ellos van a definir los criterios bajo los cuales estarán definiendo quién participa en la elección. Ahora, primero recuerden que hay una primera selección de si cumplen o no los requisitos. Después viene una segunda que tiene que ver con entrevistas por parte de las personas que son parte de las comisiones, y la tercera viene una tómbola de las personas que se eligen. Por ejemplo, en la Corte creo que son 90, de ahí viene una tómbola en donde salen 27, si mal no me equivoco, y de ahí ya se van a la selección. Y ellos van a definir los criterios. Evidentemente, pues buscamos que no haya familiares en el Poder Judicial, que si alguien llega a la Corte, pues difícilmente llegaría un familiar al último filtro, digamos, de las comisiones. Pero estamos dando la posibilidad de que las comisiones decidan cuáles son los criterios que están utilizando para poder definir quién participa y quién no, primero en la tómbola y luego ya en la elección. Y ya nada más la última, se han identificado diversas inconsistencias justamente en las listas, de que algunos nombres venían como prueba.
no sé si lo publicó la Comisión del Poder Legislativo, lo publicó y ahí fue donde se encontraron estas duplicidades, pues tienen que hacer el filtro para que no se presenten de esta manera y su comisión pues tiene que ya que iniciar el proceso. ¿Sabe más o menos en cuántos aspirantes se ha reducido ya aplicando pues esta limpieza de El día de mañana, si quieren, les informamos. A nosotros nos corresponde la información del Ejecutivo y ya a cada poder le corresponde informar sobre las comisiones que ellos hayan nombrado. Muchísimas gracias, presidente. Óscar Zamudio, para Sagacín del Estado de Hidalgo. En los temas de sostenibilidad del medio ambiente, presidenta, la región de Tula enfrenta serios retos ambientales debido a pasivos acumulados y a la falta de infraestructura verde. Recientemente recibimos en Hidalgo la visita de Semarnat, quienes declararon además que efectivamente existe una deuda ecológica con el Estado de Hidalgo, y usted ha anunciado dos iniciativas claves: el Parque Industrial de Economía Circular, que se desarrollará en las 700 hectáreas destinadas anteriormente a la fallida refinería Bicentenario, y el decreto publicado el 26 de septiembre que declara la zona de restauración ecológica del área de influencia de la presa Endo como para un programa de restauración planeado para mayo 2025. Ambos temas han causado diferentes inquietudes en todos los habitantes del Estado de Hidalgo. Presidenta, para preguntarle cómo se ha estructurado y cuál sería la planeación del lado del presupuesto para garantizar el cumplimiento y también las estrategias específicas para cumplir con estos cambios ecológicos, presidenta. En Tula hay varios proyectos, y no solo en Tula, sino en la región de Tula, que se ha visto afectada por la refinería que lleva mucho tiempo. Ahí se está, pues ya prácticamente está terminada la coquizadora, por la planta termoeléctrica que hoy usa combustóleo, lo usa desde hace muchos años, por la contaminación del río, que esta contaminación proviene de varios efluentes, pero entre otros también de los drenajes que se vierten al río Tula. Entonces, estamos haciendo un proyecto integral. ¿En qué consiste? La planta de producción de electricidad de combustóleo se va a reconvertir a ciclo combinado. La refinería va a hacer una serie de acciones que permitan disminuir su contaminación, entre otras la coquizadora que inició el presidente López Obrador, Octavio, cuando fue director de Pemex, y el saneamiento del río Tula, junto con el saneamiento de varios afluentes que llegan al río Tula. Entonces es un proyecto integral y además, en vez de otra refinería ahí, lo que se está planteando es un centro de economía circular. El objetivo que tiene es que la basura que se genera en Tula y en otros municipios conurbados pueda ser pasada por plantas de separación de basura y al mismo tiempo por plantas que de la basura orgánica la convierten en carbón vegetal, que es una innovación tecnológica que desarrollamos cuando fui jefa de gobierno en la Ciudad de México. Entonces, es un proyecto integral que ya que esté completo se le va a presentar a los habitantes del municipio de Tula y de otros municipios. Lo estamos trabajando con el gobernador y además hay otra parte que tiene que ver con la zona metropolitana, que se está trabajando también con el Estado de México y la Ciudad de México. ¿Sigue interviniendo la UNAM en estos proyectos, presidenta? En algunos casos, en el caso del Centro de Economía Circular, el doctor Álvarez y Casa, que no tiene nada, bueno, es hermano, pero no tiene nada que ver con la posición, Luis Álvarez y Casa, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, está participando en el proyecto junto con otras instituciones. De igual forma, del Estado de Hidalgo, presidenta, el tren que conectará el AIFA con el Estado de Hidalgo y la Ciudad de México, ¿cuándo se planea que se concluya este proyecto y cuál es el estatus de su avance? Alrededor de 2 años. Tenemos que terminar el México Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ya en su momento les vamos a informar porque vamos a hacer varios
varias acciones en este tramo, que es un tren concesionado, y después el AIFA Pachuca, ese lo desarrolla los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, inicia en abril del próximo año y va a terminar a finales más o menos del 2026. El del AIFA, Pachuca. AIFA Pachuca ya completo, sería Ciudad de México de Buenavista, de la estación Buenavista hasta Pachuca. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, presidenta. Fabián Evaristo, de La Silla Rota. Nos gustaría saber, presidenta, esta semana se tiene que aprobar el presupuesto de egresos y saber si en su administración tienen planeado algún tipo de cambio para dar más presupuesto a migración o a la Cancillería ante las amenazas de Donald Trump de estas deportaciones masivas. Sí, no se requiere mucho más presupuesto. Estamos trabajando en fortalecer el instituto, no es tanto de presupuesto como de alguna reorganización interna, porque el instituto cumple varias funciones y todas están concentradas en el mismo lugar desde que se formó el instituto. Entonces estamos trabajando en ello y la Cancillería pues tiene sus propios recursos, no requiere un presupuesto adicional. Aprovecho para decir que el objetivo, ya lo había comentado aquí, es que disminuya el presupuesto de los organismos autónomos, porque ya no van a existir. Eso representa más de 20,000 millones de pesos. Este presupuesto, en pláticas con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, se están planteando distribuirlos para educación, una parte para la Secretaría de la Defensa Nacional, porque el objetivo es poder incrementar los salarios de las y los soldados que están en el nivel más bajo, que no han podido tener un incremento mayor, y también para el INA y el INVAL, para cultura, y otra parte importante es un pequeño presupuesto adicional a la Secretaría de Desarrollo de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces está distribuido en áreas prioritarias, dependerá obviamente de los diputados su aprobación, esa es nuestra propuesta y esencialmente eso es lo que estaría redistribuyéndose del presupuesto. Correcto, presidenta. Y en otra pregunta, saber si tiene alguna cifra que nos pudiera compartir del dinero que se está otorgando para estos temas de migración. Con gusto lo mencionamos el día de mañana. Parte es el presupuesto que tiene migración, otra parte es el presupuesto que tiene bienestar para la atención de albergues, otra parte es la propia Guardia Nacional que realiza tareas pues de rescate de migrantes en caso que se han hecho varios operativos por razones humanitarias y protegiendo sus derechos humanos. Entonces está distribuido en varias áreas y la otra parte en relaciones exteriores, particularmente los consulados. Y presidenta, mi última pregunta, ¿ya hay fecha de reunión con Donald Trump o esperaría que tome posesión el 20 de enero para una reunión? Vamos a ver si los equipos, como en la primera carta que envié, pudieran reunirse. Recuerden que ellos tienen muchos de los nombramientos que tienen que ser aprobados por el Senado. En el caso de Estados Unidos, tiene que aprobarse estos nombramientos y a partir de ahí ver si puede haber una reunión previa antes de que pueda entrar, pero sería de los equipos de gobierno. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Por cierto, ayer el embajador Landó, que conoce muy bien México, fue nombrado por el presidente Trump como, digamos, el símil sería subsecretario del Departamento de Estado, que es bueno eso porque el embajador Landó hizo un buen trabajo en México. Desde mi punto de vista, lo conocí como jefa de gobierno de la ciudad y conoce muy bien nuestro país. Gracias, presidenta. Juan Bautista, de Voces del Periodista, del Club de Periodistas. Presidenta, llegar a esta fecha es un
una fecha ícono. El tema del Tren Maya, toda vez que emprendió un cambio de paradigma en México, tanto en su desarrollo, su planeación, su ejecución y su conclusión. Fue un proyecto que recibió muchísimas críticas, sobre todo por parte de la oposición y de algunos periodistas que siguen empeñados en criticar al aire las cosas. ¿Cuál es su sentir el que usted llegue a ver la conclusión a un año del funcionamiento del Tren Maya después de todas este viacrucis histórico, mediático, de crisis, incluso que tendría que ver con el tema de la economía, de que no iba a ser posible, que era un asunto inalcanzable y que va, en todo caso, también a tener una especie de espejo con la gran misión que usted también se está proponiendo de elaborar el doble de los tramos, son 1.500, el Tren Maya, usted se propone el doble en su administración. El Tren Maya es una hazaña. Yo no llamaría, como mencionas, crisis, la verdad, porque sí, de la oposición y todas las críticas que hubo y el tema que utilizaron el tema ambiental como el argumento en contra del Tren Maya, cuando al mismo tiempo se decretaron el doble de áreas naturales protegidas, la reserva de la selva tropical es la segunda reserva de selva tropical después de la Amazonia. Entonces, el Tren Maya es una hazaña y tiene enormes virtudes, además de ser un símbolo de la transformación. Su primera virtud es el reconocimiento de la cultura maya, de la nación maya. Esta idea de que México surge a partir de la colonia o de que llegaron a rescatar a México y a civilizarlo los españoles, la cultura maya es de una grandeza extraordinaria. Nos puede decir más Diego Prieto, pero les puedo decir solamente en términos de las matemáticas, la matemática maya no tiene parangón con otras culturas que se desarrollaron en su momento. La matemática maya no tiene nada que ver con la romana, por ejemplo. Es de un desarrollo enorme porque tiene el cero, que es algo muy especial de esa cultura. Pero como eso, las construcciones, su visión, la astronomía y todo lo que significó la cultura maya. La cultura maya, digamos, de antes, pero la cultura maya de ahora, porque los mayas siguen existiendo, las y los mayas, particularmente en el sureste de México. Entonces es la conexión de esa historia cultural de México, de esa historia que nos hace sentir orgullosos y al mismo tiempo el orgullo que sentimos de la cultura maya de hoy. Y esa conexión histórica, esa memoria histórica y al mismo tiempo el reconocimiento de los pueblos originarios de hoy es un símbolo en el Tren Maya. Al mismo tiempo lo que muestra al mundo es la riqueza cultural de México, a las y los mexicanos y al mundo entero. Y la otra es la belleza natural. El Caribe mexicano es algo excepcional. Y la selva y la riqueza biológica. Tuve la oportunidad de estar en el hotel de Calakmul, todavía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un hotel fuera de serie. Tiene, para cuidar de los animales, que por cierto sacaron una nota hace poco en el Universal de que la Sedena los cataloga como, ¿qué le pusieron? Fauna nociva. De verdad es increíble que todavía salgan esas notas. Entonces tiene la alberca en la parte alta para evitar pues cualquier problema con la fauna
que pudiera llegar al hotel. Pero entonces desde la parte de arriba se ve la selva, ese mar verde impresionante que es la selva baja, la selva tropical de Campeche. Y cuando uno va caminando hacia el sitio arqueológico va escuchando los arahuatos. Entonces de una belleza excepcional, esa conexión con la naturaleza, con la cultura maya de antes, con la cultura maya de hoy, la cultura culinaria, el sabor de la cultura culinaria del sureste es algo excepcional. Y además haberlo hecho en pues casi 3 años, porque en realidad la primera parte fue más bien de planeación y prácticamente se hizo en 3 años, no lo ha hecho ningún otro país del mundo. Y pues hoy nos da mucho orgullo, por eso quisimos dedicarle este tiempo a lo que hoy es el Tren Maya, que es realmente una hazaña y un éxito, porque también hoy sale que muy poquitos boletos se venden y ahora vamos a inaugurar la parte que va de Escárcega a Chetumal, que la inauguró el presidente López Obrador, pero inauguró, digamos, el paso de los trenes y ahora ya se inaugura la venta de boletos de esta última parte que faltaba del Tren Maya. Y todavía falta que lleguen otros trenes, así estaba programado desde el principio. Entonces es algo maravilloso y es un orgullo poder tener una obra de estas características y al mismo tiempo proteger la naturaleza y estar orgullosos de la memoria histórica y lo que hoy representan los pueblos originarios. Gracias por esa respuesta cronicada. El día de ayer que estuvo usted en Nuevo Laredo, lanza un llamado, sí, a que se unan los gobiernos de Estados Unidos y de América Latina, y al mismo tiempo la Cancillería mexicana señala que por el bien del Caribe y de Latinoamérica se va a empezar una serie de estrategias para buscar esa conexión también, en términos comerciales, en términos culturales. Si nos puedes detallar un poco más esa estrategia, cómo se estaría, o para otra ocasión, a lo mejor es muy largo la respuesta, cómo se estaría planteando esta unidad latinoamericana en términos económicos y todo lo que conlleva en la parte cultural. Desde que estaba el presidente López Obrador, él planteó, lo hizo en una visita, no recuerdo cuál era el motivo de la visita, pero estaba el primer ministro de Canadá, el presidente Biden ya, y él. Y ahí planteó, lo hizo también en el 2021, cuando hubo también una reunión relacionada con los 700 años de Tenochtitlan, aunque se cumplen el próximo año, pero finalmente son 700 años de la cultura mexica en el Valle de México, los 500 años de la llamada conquista, que más bien fue una invasión, y los 200 años de la consumación de la independencia. Ahí él planteó que frente a la competencia con China, con otras regiones del mundo y particularmente China como centro, el Tratado de Libre Comercio Canadá, México, Estados Unidos o México, Estados Unidos, Canadá, pues tiene un potencial enorme y es la única manera realmente de competir. Pero ahí planteó esta idea de que no solo debe ser América del Norte, sino que debe haber una visión económica del continente y eso incluye al Caribe. Y yo estoy de acuerdo con esa visión. Entonces, México obviamente tiene relaciones comerciales con muchísimos países del mundo y tenemos tratados comerciales con muchísimos países del mundo. Evidentemente, el más importante pues es el Tratado Comercial de América del Norte, pero esta visión de que como potencia todo el continente tiene un desarrollo y una posibilidad enorme, pues es algo que vamos a seguir insistiendo en ello. Y por lo tanto México pues mantiene, fomenta y defiende el Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá,
pero también pues la visión de extendernos hacia otros países, que ya existen muchas relaciones comerciales, pero que creemos que deben seguirse fortaleciendo. Por último, Presidenta, comentarle que el día 5 de diciembre, el jueves, en el club se entregaron los Premios Nacionales de Periodismo. Se entregaron 53 premios, 20 por categoría y otros por trayectoria. 4 colegas de aquí de La Mañanera obtuvieron reconocimientos. A ver, levante la mano. Bueno, no sé quiénes están. Pavón, un aplauso. ¿sí? El Universal también, ¿sí? El Heraldo. Muchas felicidades. Sí, Telesur también, y la compañera de Televisa. Y agradecer el haber enviado al maestro Alfonso Suárez del Real a la ceremonia y refrendarle, Presidenta, que desde el club, porque traigo ese mensaje, refrendamos la total y absoluta libertad de expresión que se ejerce en el país. La libertad de información y la libertad de expresión es un sello indiscutible, fehaciente, sólido, amplio, en toda la extensión de la palabra. Gracias, Presidente. Muchas gracias. Vamos con una o dos preguntas más y luego vamos a cerrar con Humanismo Mexicano, pero más bien con Diego, para que nos hable de los recientes descubrimientos del mundo maya. Adelante. Gracias. Buenos días, Presidenta. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. Para empezar, amanecimos con una noticia de reducción de la inflación que se ubica ahora en 4.55%. Es al parecer el nivel más bajo en 8 meses. Su opinión al respecto. Sí, fíjense, y vamos a insistir en esto. 36 años donde el salario mínimo cada vez alcanzaba para menos. Ahora, con lo que anunciamos del 12% de incremento para el 2025, pues es un incremento sostenido por encima de la inflación. Antes se decía que no aumentaba el salario mínimo porque iba a representar inflación. Y la inflación hoy, además, respecto a otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es de las más bajas. Y noviembre, pues está dando el INEGI esta información de que hay una disminución aún mayor de la inflación. Bueno, gracias, Presidenta. Eso por un lado. Por el otro, nos comentaban los avances del programa de vivienda. Dos cosas puntuales. El primero, si están, en el caso de la CONAVI, priorizando algunos estados o municipios de esos estados para llevar a cabo este proyecto de vivienda. Y en complemento, usted que ha realizado estas guías de trabajo desde que tomó posesión, imagino que este tema de vivienda con varios gobernadores se ha puesto sobre la mesa. También su opinión, conocer cómo desde su óptica avanza este programa que pues es muy necesario en algunas partes del país. Edna Vegas ya se reunió con los 31 gobernadores y la jefa de gobierno. Octavio, desde el Infonavit, también ya prácticamente se reunió con todos y con todas. Lo primero que hicimos pues fue la reserva territorial, es decir, los terrenos en donde se van a construir las viviendas. Su característica es que tuviera acceso a los servicios y al mismo tiempo no quedara alejada de los centros de población, para no repetir pues estos vicios que se hicieron durante el periodo neoliberal, particularmente del gobierno de Fox y Calderón, que construyeron viviendas alejadas de los centros de población y muchas de ellas fueron incluso abandonadas porque no tenían los servicios. Es decir, era más bien un negocio que el acceso a la vivienda de las y los trabajadores. Entonces, la reserva territorial para el 2025 ya está. En algunas entidades de la República incluso ya hay reserva territorial para los siguientes años. Va a ser en las 32 entidades de la República, el programa Infonavit y de la CONAVI. Ahora, además de la nueva vivienda que se va a desarrollar en unidades habitacionales, tenemos el programa de mejoramiento de vivienda,
que significa que se le da un crédito a la persona que ya tiene una vivienda y lo utiliza para construir un cuarto más, para mejorar su vivienda, que también son créditos muy importantes. En el caso de la CONAVI, pues son créditos a 0% de interés. Del Infonavit, pues es para las personas de menores ingresos económicos con los criterios del Infonavit. En el caso de CONAVI, el próximo año la mayor parte del mejoramiento de vivienda va para el programa del Oriente del Estado de México. Recuerdan que hemos anunciado, ya lo vamos a presentar aquí, en cuanto lleguen los nuevos presidentes municipales que entran en enero, el programa para la zona oriente del Estado de México, lo que implica. Ya nos reunimos, nos faltaría nada más la reunión con el equipo de Eduardo Ramírez en Chiapas. Vale la pena también mencionar que hubo vamos a llamarle una acción de paz en Panteló, en Chiapas, muy bien desarrollada por la Secretaría de Gobernación y con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí hay un conflicto entre dos grupos, que aunque es un conflicto social, pues los grupos, parte de estos grupos están armados. Entonces tenía su complicación, se pudo entrar con una acción de pacificación para atender principalmente a las familias. Me lo pidieron algunos familiares que estuvieron en el evento de inauguración de la carretera, bueno, la ampliación de la carretera de Tuxtla a San Cristóbal de las Casas, y hoy mantienen todavía la presencia y se sigue manteniendo diálogo. Entonces fue una buena intervención de pacificación en la zona. Todavía se mantiene la tensión, pero no como estaba hace unos días. La última por acá. Gracias. Buenos días, Presidenta. Laura Ávila, de Posta Ciudad de México. Recientemente Estados Unidos aumentó las recompensas por 8 líderes del narcotráfico de aquí de México y, bueno, bajo este contexto preguntarle si ha tenido respuesta de los casos de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Había comentado que solicitó información al presidente Joe Biden, saber si le dio alguna respuesta. No ha habido más información. De todas maneras, la Fiscalía sigue trabajando. Perfecto. Y cambiando de tema, preguntarle sobre qué avances hay sobre la investigación de la bacteria en el Estado de México. Como ya nos había mencionado, se suspendió el contrato de una empresa y además había mencionado algo sobre un alimento que igual se había quitado. Si nos podría dar detalles sobre qué empresa es y qué alimento. Sí. El día de mañana viene Salud y le pedí al doctor Kersenovich que les pueda hacer una información mucho más detallada del caso del Estado de México. Se sigue haciendo la investigación por parte de las instituciones de salud y, por supuesto, lo que tendría que decir la Fiscalía del Estado de México, pero son pequeñitos que recibieron alimentación vía intravenosa. Este alimento intravenoso presuntamente venía contaminado. Se están haciendo todavía todas las investigaciones, pero de todas maneras, de manera preventiva y siguiendo todos los protocolos, se actuó desde el principio, se suspendió este medicamento, no solo ahí, sino en toda la República. Se hizo un alertamiento, COFEPRIS suspendió el permiso para poder seguir suministrando este medicamento y se siguen haciendo, no medicamentos, sino alimentación, y se siguen haciendo todas las investigaciones. El Estado de México estuvo atendiendo a las familias y de todas maneras la Secretaría de Gobernación, a través del área de víctimas, también está en contacto ya con las familias para poderles apoyar en todo lo que requieran, y por supuesto esto tiene que llevar a una investigación pues por parte de la Fiscalía del Estado de México. Mañana
El doctor Kersenovich va a dar una información mayor. Se estuvo haciendo los boletines y están en comunicación con la Secretaría de Salud del Estado de México, pero sí es un caso que tiene que ser sancionado una vez que terminen las investigaciones. Gracias. Y apoyadas las familias, evidentemente. Bueno, vamos a cerrar hoy con Diego Prieto. Vamos a cambiar de día, por cierto. Alimentación saludable lo vamos a dejar con salud los martes, aunque un martes es salud y otro martes es seguridad, pero lo vamos a dejar con salud, alimentación, vida saludable, porque no solo es alimentación, vida saludable, y pasamos a los lunes el humanismo mexicano, y hoy pues con esto hacemos patente que uno de los pilares del humanismo mexicano son las culturas, los pueblos originarios. Adelante, Diego. Sí, muchas gracias, presidenta, compañeras y compañeros del equipo de gobierno, amigas y amigos de los medios y todos los que nos siguen por las redes. Vamos hoy a presentar un trabajo que vamos a estar presentando, ya lo dijo la presidenta, a lo largo de estas conferencias mañaneras del pueblo, y tienen que ver con el humanismo mexicano. Muy en particular, que podamos ir conociendo cómo hay un conjunto de valores, de saberes, de maneras de pensar el mundo, la vida y la naturaleza que nos pueden ayudar a enriquecer una salida para un país más justo, más incluyente, más plural, próspero y equitativo. Y coincide afortunadamente también esta cápsula con el aniversario del Tren Maya, porque sin duda alguna que este proyecto integral nos ha permitido apreciar de mucho mejor manera la grandiosidad, la fuerza cultural, la enorme reserva de conocimientos, la gran fuerza de la ciencia, el pensamiento, la arquitectura y la cultura en general de esta gran civilización maya de ayer y hoy. Y hoy la cápsula, a sugerencia de nuestra presidenta y bajo la coordinación de Alfonso Suárez del Real, va a versar sobre el cero como una aportación de los mayas, una gran aportación de los mayas a la ciencia y a la matemática universales. Adelante. La construcción de cualquier sistema matemático complejo requiere la existencia del concepto de cero y de su representación, cuya invención supuso un signo que representa la nada, el vacío. Esa es, entre muchas, una de las grandes aportaciones de los mayas mesoamericanos a la ciencia universal. Ya desde hace al menos 2.400 años, los antiguos mayas habían concebido un número que representaba el inicio de una cuenta desde nada, lo que coloca a los mayas como grandes exponentes del pensamiento abstracto, junto con los antiguos egipcios y babilonios. Como asiduos observadores del cielo, pudieron determinar la trayectoria y ciclos de los astros, medir el tiempo y elaborar dos calendarios, un calendario solar o Haab de 365 días, empleado para definir los ciclos agrícolas, y otro ritual, Otzolkin, de 260 días. Ello les permitió levantar edificaciones para marcar el movimiento del sol, como el templo de Kukulcán en la antigua ciudad Chichén Itzá o el templo de las 7 muñecas en Civilchaltún, marcando los equinoccios. Entre los antiguos documentos mayas que sobrevivieron a la destrucción colonialista, tenemos el Códice de Dresde, escrito alrededor del siglo XV, que trata de asuntos adivinatorios vinculados a la astronomía y los sistemas calendáricos, incluyendo secciones dedicadas a la deidad lunar y al ciclo de Venus, con tablas que no hubieran sido posibles sin el empleo del cero. El cero podía representarse con el signo de una concha ovalada
o de un trébol. Había variantes de los números que empleaban cabezas de animales o dioses. El 0 de cabeza era un dios de la muerte, relacionado con el dios Ajkan, con una mano sobre la mandíbula, portando un signo de la muerte en su mejilla. El dios del 0 estaba representado por un cautivo torturado. Con las combinaciones de los signos numéricos se podían realizar toda clase de operaciones aritméticas. La numeración tenía como base la veintena. Los números del 1 al 4 fueron representados a través de puntos. La quinta unidad correspondía a una barra horizontal. Para identificar un número mayor, se repetía el principio de orden en posición vertical, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Los números, según su posición, iban representando cifras más grandes. A ciertas magnitudes les dieron nombres específicos como el kin, el uinal, el tun, el catún, el bactún, el pictún o el calactún. Este sistema matemático incluía sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y raíz cuadrada. El 0 maya tenía también un valor lingüístico, asociado al concepto de ausencia, que se pronunciaba mihil o mil, cuando se usaba como palabra. Los números facilitaron la identificación de los ciclos de la Luna y de Venus, que dieron base a un sistema de augurios, determinante para ordenar los rituales e identificar los momentos de siembra, de petición de lluvia o de cosecha. Saberes y aprendizajes que, heredados por generaciones, siguen vigentes entre los mayas de hoy. Tenemukat inkila kabilo, tumenle ana tobo, tu pato yabach kambesi, ti yabach mehemaya palalop. Muchas gracias. Gracias, Diego. Me voy a reunir hoy con la CENTE. Es la segunda reunión, alrededor de las 11, si mal no recuerdo. Muchas gracias. 19 años de Israel Vallarta en prisión y sentencia, saber si tiene avances sobre el tema y si en dado caso la audiencia programada para el 30 de diciembre, donde se le puede dictar libertad o bien sentenciarlo, podría caber la posibilidad de que hubiera un indulto presidencial. Lo platicamos mañana si quieren. Son varios delitos y la Corte ha, en algunos casos, sentenciado de una manera y en otros de otra. Y mañana, si quieren, lo platicamos con calma. ¿El informe de la ministra Norma Piña es el último informe? No voy a ir, vamos a enviar a una persona. Ya se los informamos también. Gracias. También no voy a poder asistir personalmente, pero también va a ir. Me parece muy bien. Gracias a todos y a todas. Hasta mañana. Mucha información hoy.